intentando analizar procesos a nivel comparativo regional, en diversos aspectos. Últimamente me he ocupado en particular del estudio de las elecciones primarias que se han venido generalizando en la región. Y bueno, efectivamente, este periodo de 1 año y medio que llevamos de pandemia aproximadamente en nuestra región, ha creado unas condiciones particulares para estudiar los procesos electorales, los mismos que siempre estudiamos, en un contexto particular. Este sería un poco el asunto novedoso que intentaría ver en qué medida ha podido incidir y eventualmente afectar los resultados de los procesos electorales en diversos aspectos. Por supuesto que yo no tengo un paper sobre este asunto, es decir, yo no tengo unas conclusiones ni una evidencia sistemáticamente recogida sobre los procesos electorales en pandemia, sino que simplemente utilizando de forma más o menos ilustrativa los casos que han ocurrido en nuestra región y sus resultados, ver en qué medida la pandemia puede haber estado afectándolo. Para eso les voy a mostrar una presentación en PowerPoint para apoyar un poco las cosas que voy a decir. Bueno, si me confirman que están viendo la presentación, sí, se ve bien. Adelante. Se ve bien. Aquí, digamos, tengo que mover un poquito acá las cosas para poder ver bien lo que tengo anotado. Bueno, creo que lo primero es situar las elecciones que ocurrieron en pandemia en el contexto político más global que la región tenía antes de la llegada de la pandemia. Digamos que en América Latina este tema de las elecciones y la democracia tiene algunos rasgos generales, más allá de la gran diversidad de los casos nacionales, tiene algunos rasgos generales importantes que, bueno, son rasgos socioeconómicos y políticos en la región que están detrás de los procesos electorales, ¿no? Y que estos sí, digamos, ya son conocidos, ya los hemos estudiado. Solo muy brevemente, uno de los primeros rasgos comunes de la región es que vivimos un proceso de democratización o de transiciones a la democracia, digamos, básicamente en la década de 1980, pero con algunos desfasajes. Esto fue un fenómeno muy general en la región. Digamos que antes de esa ola democrática, teníamos solo 3 países que se habían mantenido con elecciones regulares desde, digamos, la década de los 60, ¿no? Elecciones más o menos libres o competitivas. La ola democrática llevó a que, bueno, al menos 18 países de América Latina pasáramos a tener sistema de democracia electoral, digamos, ¿no? La democracia electoral implica que los gobiernos son electos a través de unas elecciones regulares, es decir, elecciones que se hacen cuando están previstas, que esas elecciones son competitivas y son justas. Esto para diferenciar algunos, no solo elecciones regulares, ustedes lo saben mejor que yo, porque en México hace muchísimas décadas que hay elecciones regulares. El tema es que durante mucho tiempo esas elecciones no fueron competitivas, ¿no? Bueno, en estos 18 países, toda América del Sur, sin contar
lo que conocíamos como las Guayanas, toda América Central y México, y a esto podemos agregar República Dominicana en particular, América Central sin Belice. Bueno, son países que pasaron a elegir sus gobiernos a través de elecciones regulares y competitivas. No sin accidentes, ¿no? No todos los países tuvieron durante todo el periodo elecciones regulares y competitivas, pero la mayoría sí. Y esto es importante. El segundo factor que tiene rasgos comunes en la región es que justamente a continuación de la democratización se generalizó unas políticas económicas que se han dado en llamar neoliberales, a partir de lo que se conoce con el nombre de Consenso de Washington, que básicamente ocurrieron durante la década de 1990, con distintos ritmos, por supuesto. Algunos países fueron más extremistas en la aplicación de este modelo, algunos casos ya tenían un modelo con esas características al inicio de su democratización, otros fueron mucho más morosos para implementar estas reformas amigables con el mercado, digamos. Pero en general lo que pasó es que también todos nuestros países, al finalizar el siglo pasado, habían caído en crisis económicas de tal modo que esas políticas fracasaron, básicamente, ¿no? También esto es relativo, el fracaso es mayor en algunos lugares que en otros, pero lo interesante de este asunto, y estoy haciendo como una historia antigua, es que el fracaso del modelo neoliberal dio lugar a unas alternancias novedosas en la región, alternancias producto de esas elecciones regulares y competitivas. La prueba de que esas elecciones pasaron a ser, en términos generales, justas y competitivas, está en que el malestar que generó en muchos países el ajuste neoliberal, llevó a gobiernos que, digamos, en términos muy generales se pueden denominar de izquierda, que fueron el emergente del descontento que produjeron esos ajustes. Y efectivamente se produjo la alternancia. Hay países donde esa alternancia nunca se produjo, como es el caso de Colombia, por ejemplo, Honduras, o bueno, Honduras estuvo Zelaya, en fin, hubo un momento, tal vez, pero no fue, en todo caso, no fue un fenómeno electoral. O hay países donde el giro a la izquierda ocurrió recientemente, y este es el caso de México, ¿no? Porque digamos que en México la izquierda llegó al gobierno, me refiero a la izquierda en este caso al presidente López Obrador y su partido Morena, cuando en realidad ya se estaba hablando del giro a la derecha en América Latina. Pero en definitiva, sea desde el triunfo de Chávez en el año 98 hasta el triunfo de López Obrador, casi todos los países tuvieron alternancias entre gobiernos de derecha y de izquierda. Más allá de que las izquierdas puedan ser más o menos moderadas, se produjo una alternancia que antes no existió. En la experiencia democrática de América Latina, o bien no hubo gobiernos de izquierda, o bien hubo situaciones trágicas como el gobierno de izquierda en Chile, que derivó en el golpe de Estado contra Salvador Allende, ¿no? Esto implica que esas democracias de alguna manera se profundizaron. Esto va más allá de la consolidación, porque no es un problema de estabilidad, es un problema sustantivo. No solo vamos a elegir entre distintos partidos y por lo tanto generar alternancias, sino que además podemos elegir entre distintos programas con orientaciones sustantivamente diferentes. Claro, tampoco los gobiernos de izquierda generaron éxitos formidables, ¿no? Y en todo caso, allí donde lograron éxitos importantes en materia de, bueno, desarrollo económico, reducción de la pobreza, en fin,
mejoras en el nivel de bienestar, estos fenómenos duraron un tiempo y luego vivimos otra vez una situación donde la ciudadanía buscó cambiar de gobierno. Por eso se empezó a hablar a mediados de la década pasada de un giro a la derecha, ¿no? Bueno, el triunfo de Macri en Argentina, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, en fin. Claro, ahí el asunto, digamos, generó como una complicación para la democracia, porque si vos ves, digamos, si la gente tiene un gobierno y cree que lo ha hecho mal o que las cosas no van bien, y la democracia le da la posibilidad a la gente de cambiar el gobierno. El problema es que una vez que se produce este giro a la izquierda, a la gente le puede terminar pareciendo que ya no hay alternativas, porque ahora sí, ya gobernaron todos y con ninguno se tuvo la solución definitiva a nuestros problemas. Y esto lo que ha generado precisamente, o con más intensidad en los últimos años, es un creciente malestar con la política y los políticos y la democracia, esta idea de que son todos iguales. En definitiva, antes de que hubiera gobiernos de izquierda, tal vez había una idea de que eran todos iguales, pero eran todos derechistas o centroderechistas, digamos, y la izquierda aparecía como una alternativa nueva, impoluta, que no iba a ser lo mismo que los políticos tradicionales, pero la ciudadanía al final terminó evaluando, ahora incluyendo a las izquierdas, que son todos iguales cuando no peores, ¿no? Claro, y eso lo que genera es que deja en muchos casos a la gente sin alternativas en el terreno de la política electoral. Y eso condujo, ya lo había hecho en otras ocasiones, a explosiones populares, a manifestaciones callejeras, a fenómenos, bueno, en algunos casos de muy alta represión, de muertos, violaciones a los derechos humanos, etc. Y esto estaba pasando, en particular en algunos de los países de la región, con mucha intensidad, sobre todo en Chile y en Colombia, aunque hay otros casos, ¿no?, de protestas relevantes. Lo de Chile y Colombia no parece casual porque, por ejemplo, en Colombia nunca hubo giro a la izquierda y en Chile, si bien se alternaron alianzas de derecha y de centroizquierda, había una especie de modelo que era muy difícil de modificar. Entonces, bueno, allí ocurrieron estas protestas de forma mucho más intensa, pero hubo protestas en Ecuador, más recientemente en Perú, y en otros países, donde lo que parecía es que no había un referente político que pudiera canalizar el malestar de esta gente, ¿no? Y este es el escenario previo a la pandemia. Es decir, este es un escenario de 2019. Y allí, cuando aparece la pandemia, primero la situación económica de los países no era positiva. El boom de las commodities había terminado en 2014. El periodo siguiente fue un periodo, digamos, mediocre en términos económicos. El descenso de la pobreza se frenó, las mejoras en materia de igualdad se frenaron, y a esto se sumó la pandemia, que además de generar una crisis sanitaria por el nivel de contagio y por la gravedad de la enfermedad que produce, a cierto nivel, bueno, saturó los sistemas sanitarios de toda la región, en algunos casos los desbordó, colapsaron, en otros casos, bueno, más o menos, pero esto ocurrió en el terreno sanitario, al mismo tiempo que se tomaban medidas para evitar la propagación de la enfermedad, medidas todas ellas que redujeron el funcionamiento de la economía. Y entonces, lo que se generó fue un deterioro de la situación económica
y consecuentemente un deterioro de las situaciones sociales. Creció el desempleo, aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, se redujeron los ingresos de las familias, se redujeron incluso los salarios. O sea, vivimos como consecuencia de la pandemia una situación de crisis económica en la región. Y bueno, ese es el contexto donde empiezan a ocurrir las sucesivas elecciones en pandemia. Yo tomé nota, digamos, de las elecciones que ocurrieron en el periodo. En primer lugar, las elecciones presidenciales, porque son las más relevantes. Quisiera hacer un pequeño comentario al respecto, porque una de las primeras cuestiones que generó la pandemia en el terreno electoral fue la discusión y eventual implementación de postergación de elecciones. Y esto es un asunto súper complicado, porque en países donde las democracias han logrado cierta continuidad, pero bueno, en una región donde hay una gran desigualdad, donde los niveles de desarrollo no son altos, o por lo menos no son los más altos del mundo, donde la democracia está cuestionada, la decisión de posponer una elección es una decisión que genera una preocupación por la democracia, porque un requisito de la democracia es precisamente que las elecciones sean regulares, que se hagan cuando se tienen que hacer, normalmente en una fecha fija. Acá varían las constituciones, ¿no? Pero en general se establece una fecha fija para las elecciones, ya sabemos cuándo son. Y cuando alguien dice, bueno, no, deberíamos suspender la elección, cualquier demócrata se preocupa inevitablemente. Ahora, las razones para posponer las elecciones parecían de peso, ¿no? Una elección es un evento de movilización masiva, y si algo sabemos es que la movilidad correlaciona perfectamente con el número de contagios, ¿no? Eso está absolutamente estudiado, y por lo tanto el fundamento de postergar las elecciones es un fundamento atendible. Acá, de todos modos, hubo dos problemas. En las democracias más consolidadas, esto fue más fácil, porque, claro, al estar más consolidada la democracia, al haber más confianza en los organismos electorales, los sistemas políticos consensuaron la postergación, y el consenso en este terreno facilita mucho una modificación de esta envergadura. En otros casos esto fue mucho más problemático. No sé, les pongo como ejemplo el caso boliviano, donde justamente había un gobierno de facto que había programado una elección cuando surge la pandemia. Fíjense que la primera elección presidencial en democracia fue la de Dominicana, y Dominicana no postergó la elección, la hizo en fecha, ¿no? En fin, solo hubo 2 elecciones en 2020. Ahora, si miramos estas elecciones, hay 4 elecciones ocurridas presidenciales entre el año pasado y este año. Lo que pasa es que tenemos un calendario electoral muy nutrido para elegir presidente en noviembre próximo, con lo cual vamos a llegar a 7 elecciones presidenciales en pandemia. Ahora, de las 4 elecciones presidenciales que ocurrieron en pandemia, perdón porque no quería pasar, si ustedes ven, los triunfadores son en todos los casos opositores al oficialismo saliente, digamos, ¿no? Con variantes, pero digamos, ninguna elección presidencial en democracia la ganó el oficialismo. De hecho, el oficialismo ni siquiera compitió en Bolivia, Ecuador y Perú. Es decir, el oficialismo de Bolivia era un gobierno de facto. En Ecuador, bueno, era
un presidente escindido del partido que gobernaba anteriormente. Y ustedes saben que en Perú, cuando llegamos a la elección, por ejemplo, ya habían pasado 3 presidentes después del anterior presidente electo, ¿no? Es decir, estamos hablando de países que han mostrado cierta inestabilidad política. La de Perú es casi permanente, la de Bolivia se había, digamos, regularizado, la de Ecuador había sido bastante permanente antes del periodo de Correa, pero ningún presidente o ningún oficialismo ganó la elección en la pandemia. Y esto, bueno, podemos agregar a Trump, que perdió su elección presidencial, y podríamos sacar la conclusión rápida de que, bueno, lo que produjo la pandemia en materia electoral es facilitar triunfos opositores. Es decir, la situación terminó siendo tan desastrosa que no hay ninguna otra alternativa para que gane la oposición. Sin embargo, esto se puede matizar si revisamos otras elecciones, porque aquí hablamos de elecciones y no solo presidenciales, y entonces tenemos, por ejemplo, algunas elecciones legislativas. En realidad hubo 2 en pandemia, ¿no? Las 2 este año. También va a estar en noviembre la legislativa argentina. Lo que pasa es que en Argentina hubo ya fue una primaria, ¿no? Y como ustedes sabrán, en Argentina las primarias son elecciones obligatorias en todo sentido. A diferencia de lo que ocurre en todas partes, por lo menos el voto en las elecciones primarias es optativo. Pero en Argentina el voto en las elecciones primarias también es obligatorio. Y eso hace que las elecciones primarias en Argentina tengan algo de simulacro de elección general. Ahora, si nos atenemos a las 2 verdaderas legislativas que ya ocurrieron, que son las de Salvador y las de México, bueno, justamente ahí encontramos el fenómeno opuesto a las presidenciales. En las 2 ganó el oficialismo. Distinto el triunfo de Bukele en El Salvador, donde ejerce una especie de liderazgo hegemónico e incuestionado. De hecho, el triunfo de Bukele en las legislativas le ha permitido avanzar en el terreno, digamos, de una hegemonía sobre el conjunto de las instituciones, incluyendo a las instituciones electorales. Hizo cambiar jueces, etcétera, y entre otras cosas, por ejemplo, hizo aprobar la reelección inmediata del presidente, o sea, se está asegurando su propia reelección. Creo que la situación en México no es distinta, tampoco quiero hablar mucho de la situación de México en un evento mexicano, sería un atrevimiento, pero creo que el triunfo del oficialismo en México, está bien, nadie va a decir que no ganó, porque fue el partido más votado, porque incluso Morena aumentó su número de curules, pero la coalición de gobierno redujo su número de asientos legislativos. En fin, es un triunfo, pero no es un triunfo apabullante. Y una primera pregunta es, bueno, pero ¿por qué pasa esto? A estos oficialismos la pandemia, ¿por qué no los castigó? Porque está claro que la situación económica y social no mejoró. Bueno, si lo comparamos con el caso argentino, en el que yo diría que ya sabemos que va a perder el oficialismo. ¿Por qué va a perder? Porque perdió de manera muy contundente en la primaria, y aunque no, por supuesto que no es imposible que revierta ese resultado, parece muy difícil que ocurra, podrá mejorarlo tal vez, pero yo creo que Bukele y López Obrador tienen características distintas a la de Alberto Fernández, o sus partidos o movimientos tienen características distintas, y los 2 representan algo así como una renovación del sistema político en sus países.
son dos liderazgos fuertemente carismáticos que han logrado mantener apoyo popular con independencia de la situación socioeconómica, digamos. En cambio, en Argentina no gobierna, si bien la coalición que preside Alberto Fernández en su estructura puede ser algo novedosa, digamos que lo que gobierna es el peronismo en Argentina, es decir, es un viejo conocido de los argentinos el partido de gobierno, bueno, en alguna de sus variantes, ¿no? Entonces, digamos, el castigo a los gobiernos parece darse al menos cuando no aparece una figura emergente o no hay instalado en el gobierno, más bien una figura emergente que ha logrado un apoyo muy considerable de la ciudadanía, que ha depositado además grandes expectativas. Y yo creo que el carisma de estos dos dirigentes es uno de los factores principales. Bueno, veamos ahora como tercer nivel de análisis otro tipo de elecciones que han ocurrido. Yo ya me anticipé con las primarias argentinas. El año pasado en Uruguay y Brasil hubo elecciones subnacionales. En el caso de Brasil son solo municipales, o sea, los gobernadores de los estados en Brasil se eligen todos simultáneamente con el presidente de la República, pero debajo del nivel gobernador, o sea, los alcaldes, se eligen con un desfasaje de 2 años, en Uruguay con un desfasaje de mucho menor. En Uruguay, en las elecciones subnacionales, triunfó cómodamente el oficialismo. El oficialismo que había ganado las elecciones en 2019, es decir, un año antes, sin pandemia. Pero ya estas elecciones fueron pospuestas porque debieron haberse realizado en mayo, se trasladaron a septiembre. Y la pandemia, bueno, ya se había instalado, ya se habían producido algunos efectos. Sin embargo, en Uruguay no había llegado hasta ese momento una importante ola de contagios, pero todos los efectos negativos habían ocurrido, la economía se había prácticamente paralizado. Sin embargo, el oficialismo logró un contundente triunfo, claro, en el nivel subnacional, donde, bueno, hay otros liderazgos, hay otras articulaciones políticas. Por el contrario, en Brasil, en las elecciones municipales, si bien el oficialismo no tenía un partido que participaba en todas las elecciones, el presidente decidió salir a apoyar a algunos cuantos candidatos, y algunos de los más importantes, ¿no? Como el alcalde de San Paulo, por ejemplo, ¿no? Piensen, bueno, ustedes tienen un país gigante, ¿no? Pero para nosotros en Uruguay, el alcalde de San Paulo, bueno, es una figura extraordinariamente poderosa, y así en otros casos, y al presidente le fue extraordinariamente mal, y en general, digamos, candidatos apoyados por Bolsonaro ganaron muy poquitos, y en general además ganaron candidatos con discursos que se oponían explícitamente a las políticas del presidente, y ustedes saben además que en este caso, Bolsonaro debe ser el ejemplo extremo de negacionismo de la pandemia en un presidente, ¿no? Es decir, se opuso sistemáticamente a todas las políticas con base científica para frenar la pandemia, para mitigar sus efectos, etc. En Honduras hubo primarias presidenciales, va a haber elección presidencial en noviembre, pero Honduras tiene un sistema generalizado de primarias, solo que no obliga a todos los partidos a comparecer, porque si nadie quiere competir dentro del partido, el partido presenta una única candidatura, no se hace la elección primaria. Allí participaron 3 partidos, pero además los 3 más importantes, y en particular el partido de gobierno. Y el resultado, bueno, es
curioso porque por un lado el partido de gobierno fue el más votado en las primarias. Alguien podría pensar, bueno, eso sería una especie de triunfo oficialista, pero en realidad, y de forma inesperada, ganó un desafiante al presidente actual, que ustedes saben que es básicamente un dictador, porque se hizo reelegir a pesar de la prohibición que establece la Constitución, y así lo han declarado además diversas organizaciones. Entonces, de alguna manera, tenemos allí también un castigo al presidente, aunque no al Partido Nacional, que es el partido oficialista. En Chile, esto creo que también es muy conocido, se produjo como consecuencia de aquellas protestas prepandémicas este proceso de reforma de la Constitución, que llevó a que en mayo se eligiera una asamblea constituyente. Bueno, allí la competencia electoral fue variada porque no se presentaron exactamente los partidos políticos que compiten por los cargos de gobierno, aunque diversas alianzas de partidos presentaron sus listas, pero también hubo listas de independientes. De cualquier forma, la votación de esa constituyente, si uno toma en cuenta a los constituyentes, a los candidatos constituyentes que promovía el oficialismo, fue una derrota contundente del oficialismo. Lamentablemente, en Chile, nada, digamos, ningún intento de revalorizar la democracia y el sistema político funciona, porque hoy esa constituyente está sometida a un gran desprestigio. La confianza en la constituyente es bajísima, creo que del orden del 20%, empezó con el 80%, ¿no? Imagínense, la confianza en la Asamblea Constituyente del 80 al 20%. Y bueno, como les dije, las primarias argentinas, que ya comenté, donde también hubo una contundente derrota del oficialismo. Entonces, ese es un repaso, si ustedes quieren, cualitativo de la evidencia, donde además la hipótesis principal sería que elecciones en pandemia deben conducir a la derrota del oficialismo. ¿Por qué? Porque la pandemia no solo deteriora las condiciones sanitarias, sino que deteriora las condiciones económicas y sociales. El modelo de voto económico, que es uno de los que mejor explican los resultados electorales, básicamente lo que se conoce como voto retrospectivo, es decir, el ciudadano funciona como un juez del gobierno. Según su percepción, el gobierno o lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. A los gobiernos que lo han hecho bien, los ciudadanos lo premian votando su reelección, la reelección del presidente o del partido del presidente cuando el presidente no puede ser reelecto. Cuando los ciudadanos perciben que el gobierno lo ha hecho mal, lo castigan votando a la oposición. Bueno, si hay un gran partido de oposición, ese partido, y si no hay un gran partido de oposición, tal vez dispersando sus votos entre diversos partidos opositores, como por ejemplo ocurrió en Perú, ¿no? Una gigantesca dispersión de votos, pero debemos esperar que la ciudadanía castigue a los gobiernos cuando, desde su punto de vista, lo han hecho mal. Y esto se ha visto que correlaciona de una forma muy fuerte con algunos indicadores socioeconómicos, en particular el desempleo y la inflación. Pero en definitiva, cuando tenemos una democracia estable, es decir, cuando hay ciclos electorales regulares, con elecciones competitivas donde se produce alternancia, debemos esperar la alternancia en las partes bajas del ciclo económico. Así como debemos esperar la reelección del gobierno cuando los ciclos económicos están en alza, debemos esperar que los gobiernos pierdan las elecciones cuando el ciclo está en baja. Y esta es la expectativa general, ¿no? En parte hemos visto que eso se confirma. Ahora, la evidencia no es
nada contundente, porque como yo les dije, las elecciones presidenciales en las que fue derrotado el oficialismo, bueno, tal vez Dominicana, que muestra una cierta estabilidad política más importante, pero los casos de Ecuador y de Perú son casos donde la inestabilidad es un patrón. Es decir, salvo el fenómeno Correa en Ecuador, en ambos países lo que siempre se puede esperar es que pierda el gobierno. Por lo tanto, que hayan perdido en pandemia no me resulta contundente para decir, uy, la pandemia contundentemente arruinó las chances electorales de los gobiernos. Si bien en las 4 elecciones presidenciales que ocurrieron, el oficialismo fue derrotado, ya les digo, no me resultan los casos en general de procesos políticos regulares que puedan ser evaluados en estos términos. Luego tenemos alguna elección legislativa y alguna elección subnacional que contradicen esta situación. Claro, tampoco son las elecciones presidenciales. Entonces la evidencia no es contundente. Pero yo mantengo que la principal expectativa en el contexto pandémico, que ojalá se esté terminando, no lo sabemos, y por un tiempo, porque la situación, bueno, ojalá tuviera una rápida recuperación. En realidad las economías de América Latina este año van a crecer, pero no van a crecer gran cosa y no van a llegar a los niveles prepandemia. Entonces, no me resulta claro que vayamos a tener un impulso de crecimiento y mejora de las condiciones de vida de la población que permitan, bueno, expectativas favorables a los oficiales. Sin embargo, yo lo que creo es que los resultados electorales en pandemia no están obedeciendo necesariamente a los modelos de voto económico o de voto retrospectivo de manera clara y contundente, y esto tiene mucho que ver con el malestar con la política, con la situación de los ciudadanos, con los liderazgos emergentes y carismáticos. Me pregunto si el propio manejo de la pandemia como un issue político que está presente en las campañas, porque además, imagínate que en todas las campañas que ocurren en pandemia, el asunto de la pandemia se trata, y los gobiernos han hecho ciertas cosas y argumentan que está bien lo que han hecho, y las oposiciones han cuestionado a los gobiernos. Ahora, es interesante porque en todos los casos las oposiciones cuestionan a los gobiernos, pero sin embargo lo que hacen los gobiernos no parece tampoco obedecer a su ideología, es decir, no se trata tampoco de una especie de política programática en los términos clásicos de izquierda-derecha. Un buen ejemplo son Brasil y México, porque tenemos dos líderes muy populares. Bueno, Bolsonaro ahora no es tan popular, pero llegó con mucha popularidad, al igual que Andrés Manuel. Si ustedes quieren, los dos son del tipo escépticos en términos de cómo enfocaron desde la presidencia la pandemia. Creo que la gran diferencia es que Bolsonaro combatió a todo el sistema de salud y a todo el sistema político cuando quiso llevar adelante medidas basadas en los consejos científicos. AMLO, si bien se mostró escéptico y todas estas cuestiones, creo que dejó trabajar a los científicos y que las políticas sanitarias estuvieran más alineadas a los estándares de la OMS, por decirlo así. Pero en definitiva vos tenés uno de izquierda y uno de... Es decir, el hacer una cosa u otra tal vez no sea una cuestión ideológica o que se pueda reflejar en el conflicto izquierda-derecha. Tenés bueno, por lo menos en México, la derecha mexicana, o la oposición a López Obrador, era la que reclamaba las medidas basadas en la ciencia, etc., ¿no? Igual que en Argentina.
Pero, por ejemplo, en Uruguay, la que hacía eso era la izquierda, a pesar de que el gobierno tuvo un manejo más o menos adecuado. Es decir, digamos que la posición frente a la pandemia no es una cuestión de izquierda-derecha, sino más bien una cuestión de gobierno-oposición. Ahora, un mal manejo de la pandemia o un manejo claramente errado de la pandemia que genera consecuencias negativas, sí podría ser un factor en algún caso que explique el resultado, y vamos a ver cómo le va a ir a Bolsonaro el año que viene, pero todo indica que va a ser derrotado, vaya a saber por quién. Esto seguramente le pasó a Trump. En el caso de Trump, el manejo de la pandemia me parece que fue un factor clave para su derrota, y no tanto la situación económica, o la ideología o la identidad partidaria más en términos clásicos, republicanos versus demócratas, ¿no? Y por supuesto que un factor que es muy relevante y que creo que es uno de los que está presente en México para explicar este resultado de la elección intermedia, por ejemplo, y también en El Salvador, es otro de los factores que suele ser determinante en procesos electorales cuando se trata de líderes carismáticos, ¿no? Es decir, tenemos en América Latina y en el marco del deterioro de los partidos políticos tradicionales, la emergencia de liderazgos que generan significativos niveles de apoyo popular inorgánico, apoyo popular que va más allá de las estructuras partidarias, lo que llamamos el voto personalizado. Entonces, en los resultados electorales podemos tener una interacción de estos tres factores, agregándole el factor ideológico, el voto ideológico, el voto a la Downs, ¿no? El voto de proximidad, que bueno, que sin duda está presente, solo que este voto de proximidad probablemente no explique nunca el resultado, sino que más bien es el que explica los votantes cautivos que tienen los partidos, y la diferencia en los resultados los hacen estos otros factores. El factor principal, y que yo creo que está presente en la pandemia, y que está más presente precisamente porque la pandemia ha deteriorado la situación, es la situación de la economía y sus consecuencias sociales. Tenemos a su vez el fenómeno del caudillismo, el fenómeno del personalismo, que donde aparecen líderes con esta capacidad carismática, pueden ellos mismos definir la elección independientemente de es decir, te puede ir mal en la economía o podés haber manejado mal la pandemia, pero la gente te vota igual porque tiene ciertas expectativas de renovación política. Y yo diría que el asunto del manejo de la pandemia, esto sería así como una contradicción, ¿no? Estamos hablando de elecciones en pandemia y yo diría, bueno, el manejo de la pandemia desde el punto de vista de los resultados electorales parecería ser lo menos relevante. Aunque puede en algunos casos ser determinante, yo lo veo como una excepción. Sería el caso, porque además son excepcionales los personajes, ¿no? Trump y Bolsonaro. Son dos personajes muy excepcionales, con manejos muy excéntricos de la pandemia, es decir, muy alejados del centro, muy alejados de los estándares, porque una cosa es mostrar cierto escepticismo, ¿no? Otra cosa es prácticamente combatir al conocimiento científico y a las políticas sanitarias estándar. Y en esos casos sí es posible que el manejo de la pandemia sea determinante en el resultado electoral, pero ya digo, más bien una excepción y no la regla. Bueno, muchas gracias. No sé cómo me fue en el tiempo porque con la presentación me fue imposible. Bueno, creo que estuve más o menos dentro de lo previsto. Así que estoy a las órdenes para la discusión. Está muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues abriremos una ronda de preguntas por parte de los asistentes. Ya por aquí algunos me indican la mano levantada. Uno de ellos es Hernán Meneses. Adelante, Hernán. No, era solo una reacción de aplausos, pero no tengo ninguna pregunta. Gracias. Ya. Sí. Ya. Eran aplausos entonces, no era pregunta.
Muy bien. ¿Alguna pregunta a alguien? Adelante. Son medio tímidos. ¿Sería por el chat o puede ser también por esta vía? Puede ser por aquí, por esta vía. Ah, ok. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias al doctor por esta conferencia. Quería preguntarle qué tanto contrastaron los resultados que se venían observando en lo que es la política latinoamericana en el tema de elecciones con de la pandemia y sin pandemia. O sea, hizo mención en muchos casos de cómo influyó, de cómo pensó que iba a haber con esta reacción, en cómo en algunos lugares influyó, pero qué tanto contrastó antes de pandemia, ahora con pandemia. Los resultados. Si no hay problema, vamos contestando uno a uno, salvo Adelante. que se amontonen las manos levantadas. No, vos fíjate que justamente yo lo que diría es que estrictamente el factor pandemia no parece tener ningún efecto, porque en realidad, si vos comparás resultados anteriores, a ver, el ejemplo de Argentina. Argentina tuvo una elección presidencial en el año 2019, es decir, justo antes de la pandemia. La situación económica ya era muy mala. El gobierno de Macri fue un gobierno especialmente malo. A ver, yo no voy a juzgar al gobierno en términos de lo que hizo, sino de sus resultados, ¿verdad? Porque después vos tenés el tema de si las cosas van bien, es bueno el gobierno. Tal vez la gente lo piense, pero hay muchos que dicen, no, las cosas van bien por el boom de las commodities, ¿no? Es decir, porque hay factores externos, ¿no? Lo mismo, bueno, las cosas van mal porque hay una crisis. O sea, el gobierno no necesariamente tiene la culpa o el gobierno no necesariamente es el responsable de los resultados. Pero el gobierno de Macri tuvo unos resultados catastróficos. Con lo cual, volvió rápidamente el peronismo al gobierno en Argentina, que había también generado resultados malos, no tan malos, pero malos, cuando perdió las elecciones anteriores. Si bien no volvió exactamente la misma fracción que gobernó antes de Macri, sino que volvió con una alianza más amplia del peronismo, que incluyó, digamos, a sectores moderados o de centro, incluso de derecha del peronismo, o sea, el peronismo en su máxima expresión. Bueno, la gente no dudó en volver a votar al peronismo. ¿Por qué? Porque los resultados económicos eran malos, no había pandemia. 2 años después, la situación de Argentina es peor. En este caso, no. Claro, no sabemos si es culpa del gobierno o no, porque el gobierno pudo hacer muy poco. Asumió en diciembre de 2019 y la pandemia se declaró en marzo. Tuvo 100 días para gobernar sin pandemia, y entonces tampoco podíamos esperar que la situación mejorara en ningún sentido. Ahora, ¿qué pasó? La gente lo castigó al gobierno, lisa y llanamente. Un gobierno que tal vez, por ejemplo, tuvo excesivas... esto podría ser como un ejemplo. Lo que pasa es que para eso hay que ir a cada campaña electoral, ¿no? El gobierno argentino tomó, a diferencia del mexicano, por ejemplo, excesivas restricciones a la movilidad de las personas, con represión a la movilidad, con exigencia de documentos para ingresar al metro o al transporte colectivo. Para circular por la calle tenías que ir con un papel oficial que dijera que estabas habilitado, en fin. Fue un nivel de restricciones muy alto que tomó el gobierno argentino. Poco antes de la elección primaria, se difundió una foto del presidente y su esposa, que cumplía años, con una pequeña fiesta de 20 personas en la residencia presidencial. Bueno, eso fue un escándalo. Esa foto en realidad se divulgó hace poco, pero correspondía al año anterior y correspondía al momento donde el gobierno le prohibía a la gente que hubiera reuniones de más de 5 personas. Entonces, que aparezca el presidente en una fiestita, claro, 20 personas no es nada, pero donde
pero haciendo algo que estaba prohibido, lo deja muy mal parado. Hay quienes en Argentina dicen que ese acontecimiento, es decir, digamos, por un lado, esta política muy dura de restricción a la movilidad y al mismo tiempo esta demostración de que el propio presidente no cumple con las reglas, fue lapidario. Entonces, bueno, alguien me diría, bueno, entonces la situación económica no importa, lo que importa es que Alberto Fernández se mostró como un cínico, un hipócrita, y la gente lo castigó. Tal vez haya algo de eso, pero yo creo que era inevitable el mal resultado, porque la situación económica es muy mala. Y bueno, y además, digamos, porque otra cosa además es ubicar una elección en pandemia, no sé, a mitad del año pasado, cuando la pandemia recién había empezado. Creo que allí tuvimos una situación como de emergencia nacional, estos fenómenos que generan el Rally Around the Flag, que no sé si conocen, digamos, esta apelación a la unidad de la nación contra el enemigo común, que en general refuerza el liderazgo del gobierno cuando está en condiciones de hacerlo. Pero claro, nosotros a mitad del año pasado pensábamos que esto era provisorio, que esto era cuestión de unos meses. Yo tenía un pasaje para viajar a México y lo cambié para octubre del año pasado. Por supuesto, todavía no he podido utilizar ese pasaje. Entonces, yo creo que a ver, después habrá que hacer un estudio, porque la pandemia tiene una ventaja y es que nos permite aislar un periodo de tiempo particular con un fenómeno general. Entonces tenemos como un diseño de investigación posible gracias a la pandemia, pero necesitamos más evidencia. Las elecciones que han ocurrido hasta ahora no son concluyentes. Tal vez debamos utilizar, por ejemplo, datos de nivel subnacional, porque una cosa son las elecciones nacionales, que son pocas, y otra cosa es cuando, bueno, se eligen gobernadores en los países federales. Acá en Uruguay esto no funciona, pero en México, en Brasil y en Argentina, los gobiernos de las provincias o de los estados tienen políticas sanitarias y pueden haber hecho A o B. Entonces, se necesita más evidencia para testear si hay un efecto pandemia en las elecciones. Un efecto pandemia que no sea el efecto del económico, porque si no es simplemente la economía. O sea, la pandemia produjo exactamente las mismas consecuencias que una crisis económica, como el efecto tequila, ¿no? O sea, ok, ¿cuál es la diferencia? Nada, como es una crisis y se deteriora la economía y bajan los salarios y la gente pierde el empleo, la gente termina votando contra el gobierno, ¿verdad? Yo creo que todavía no podemos aislar, no estamos en condiciones de aislar ese efecto. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Adelante. Sí, buenas tardes. Yo, doctor Hugo Zamudio. Adelante, Hugo. Adelante, Hugo. Sí. Buenas tardes. Muy interesante la ponencia, doctor. Fíjese, justo hoy también yo participaba en un congreso sobre cuestiones de política y política pública y se tocó este tema de la pandemia y cómo lo han gestionado algunos de los gobiernos internacionales. Y, por ejemplo, sería el caso de Argentina, que no lo acaba de mencionar usted, de Colombia también, donde las restricciones sociales a la movilidad, a todo este tipo de situaciones en específico para la población fueron bastante restrictivas y surge este concepto, no sé, que me llamó mucho la atención, que se retoman los conceptos de biopolítica planteado por Foucault, el cual menciona que este concepto hace alusión a la gestión y el poder sobre la vida de las personas, de los gobernados. En este sentido, el soberano, el presidente y toda la Cámara de Poder imponen leyes o castigos hacia esta población, ¿no? Es decir, que esta pandemia vino a dar la oportunidad para que estos gobiernos pudiesen aplicar políticas de ese tipo tan restrictivas para tener control extremo sobre su población. No sé cómo vea este tipo de análisis que va enfocado a que justamente ya había, digamos, conceptos que trataban de explicar cómo, por ejemplo, la biopolítica está ejerciendo, o más bien tomando esta pandemia como justificante para aplicar políticas restrictivas y tener un control mayor sobre la población
y restringirle ciertos derechos, digamos, sociales, humanos, en términos generales, ¿no? Sí, sí, entiendo, Carlos. He leído alguna cosa en esa línea, no es mi línea de trabajo ni mucho menos. Yo francamente no comparto esa idea. Yo no mencioné otros aspectos, digamos, porque quise enfocarme en las elecciones, que es el título de esta presentación, pero efectivamente la declaración de estados de emergencia, que es un dispositivo constitucional, uso dispositivo además para citar a Foucault, ¿no? Los gobiernos, normalmente el Poder Ejecutivo, el presidente, tiene potestades de declarar, bueno, a través de distintos mecanismos, una especie de estado de emergencia que le permita restringir libertades. Esto fue una gran preocupación, yo diría, a lo largo del año pasado, un poco en esa dirección, es decir, bueno, pero ojo, porque esta situación, donde efectivamente hay una emergencia, aunque todavía hay gente que lo duda, pero bueno, creo que la evidencia es muy contundente, le da un instrumento a los gobiernos represivo, autoritario, restrictivo de las libertades que, ojo, puede ser peligroso porque puede conducir a reprimir a la población, a coartar su libertad. Bueno, yo la preocupación original la entiendo perfectamente, pero lo que yo en realidad observo es que esto no ocurrió. En el caso de Colombia tendríamos que esperar un poco más para ver el desenlace. En Argentina ya lo vimos. La población, pero le dio una paliza al presidente y al gobierno en las elecciones. En Argentina además no hubo represión a movilizaciones callejeras, tampoco hubo protestas de la envergadura de las que hubo en Colombia, en Chile, en Ecuador, incluso en Perú. No hubo ese fenómeno. Es decir, las restricciones que puso el gobierno con fundamento sanitario no parecen haber ido en beneficio del gobierno. Eso es lo que estoy tratando de decir. Al contrario, lo perjudicaron. Y al revés, bueno, en mi país, yo la única elección que tengo en realidad ocurrió el año pasado. Pero el presidente de Uruguay, al revés que el presidente argentino, basó su discurso en un término que inventó que es la libertad responsable, y si bien puso restricciones, bueno, fueron light, digamos. Se suspendieron las clases, durante un tiempo estuvieron cerrados los centros comerciales, los teatros, bueno, las fronteras, en fin, o sea, no es que no haya habido restricción, pero hubo una tolerancia muy amplia a la movilidad. Quien quiso ir de aquí para allá pudo hacerlo. En pocas ocasiones se reprimió alguna concentración de personas, y nunca una concentración política, por ejemplo, sino más bien concentraciones de tipo festivo, ¿no? Al gobierno uruguayo, el electorado lo premia por justamente poner pocas restricciones. Tenés el caso de Chile. En Chile las restricciones fueron parecidas a las argentinas, muy severas. Solo que en Chile los chilenos son mucho más ordenados, y entonces tenían indicadores por región, por comuna, y entonces ahí subía y bajaba, ¿no? Si el índice subía, se cerraba todo, en fin, había varios niveles. Ahora, fueron también muy restrictivos. Bueno, el gobierno, claro, todavía no son las elecciones presidenciales, pero en Chile el candidato, fíjate, el candidato del gobierno en Chile, que se llama Sichel, Sebastián Sichel, que fue ministro de Piñera, del presidente, es una especie de outsider, es como un independiente dentro de la derecha, y por lo tanto logró cierto liderazgo carismático, y tal vez no le vaya tan mal, pero no va a ganar la elección. Y además la gente castigó al gobierno, aunque no hubo elección presidencial, en la elección de la constituyente. Es decir, el gobierno, bueno, en Chile hubo una represión feroz a las protestas prepandémicas y a algunas protestas postpandémicas, porque el arranque de la pandemia frenó un poco las protestas, porque bueno, naturalmente mucha gente se mandó a recoger a sus hogares
en la primera fase, pero bueno, después las protestas volvieron. En Colombia volvieron las protestas y también en Colombia hubo fenómenos de represión extrema, muertos, violaciones a los derechos humanos. Ahora, no veo que el gobierno esté sacando ninguna ventaja con esto. Yo creo que el temor a, en fin, a que la pandemia fuera una excusa para promover un mayor autoritarismo, francamente no lo veo consistente con lo que está ocurriendo y con los resultados que se están generando, y más bien lo veo ya como una parte, sí, de esta otra argumentación, bueno, más anticientífica, diría yo. Es decir, ustedes conocen bien la gente que dice, bueno, que en realidad lo de la pandemia, o no hay tal pandemia, o no es tan grave, o bueno, no, nos quieren vender vacunas, es decir, hay todo un discurso muy crítico, muy alternativo, digamos, de la explicación oficial médica de la Organización Mundial de la Salud, donde, bueno, ahí puede entrar este argumento, pero si vemos los resultados, no sé, en Bolivia cayó la dictadura, por ejemplo. Digamos, primero hubo una especie de golpe de Estado en aquel momento que renunció Evo Morales, si bien Evo Morales iba por una reelección que no le correspondía, lo cual es indiscutible, pero bueno, hubo una especie de golpe de Estado, un gobierno de facto presidido por esta señora de nombre Áñez. Hubo represión. De hecho, están juzgando a Janine Áñez por los resultados de esa represión. No veo que se haya beneficiado en nada. Al contrario. Es decir, lo que faltaría para darle, digamos, volumen a ese argumento es que justamente algunos se beneficien de dispositivos autoritarios. Déjame terminar con una situación tal vez al revés. Si hay un caso, por ejemplo, de autoritarismo que es el de Nicaragua, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero Ortega va por su enésima reelección en un contexto donde básicamente va a ganar las elecciones, porque si alguien más tiene chance de ganar las elecciones termina preso. El gobierno de Ortega entonces sí es un gobierno autoritario, sin embargo, como tal, no usó la pandemia para reprimir la movilización. O sea, la represión que ejerce el gobierno de Ortega usa la figura de traición a la patria, ¿no? Básicamente, o sea, lo que suelen hacer las dictaduras, no aprovecha como podría pasar si fuera un dispositivo de poder Foucaultiano de dominación sobre los cuerpos y decir, si te moves te llevo preso. No ha funcionado así. Entonces, bueno, creo que es interesante seguir discutiendo porque ninguna discusión debe cerrarse, pero por lo pronto yo lo que veo es que lo que estoy viendo es que la pandemia va a darnos un golpe, básicamente en términos socioeconómicos, y por lo tanto las consecuencias políticas van a ser las derivadas de esa situación, con gobiernos perdiendo elecciones, con gente enojada porque la gente es más pobre, la gente se quedó sin trabajo, por lo tanto tiene mucha razón para estar enojada, y lamentablemente en muchos casos sin una alternativa política que le genere expectativas positivas, es decir, que en términos de la política democrática es lo deseable. Bueno, si la gente está enojada, está molesta, pero tiene focalmente una alternativa, decir, bueno, la democracia lo resuelve porque cambia el gobierno, pero ¿qué pasa? En muchos países la gente se queda casi sin alternativas. El caso peruano podría ser un ejemplo. Vieron que allí, por ejemplo, ganó la izquierda, por lo tanto, no estamos en ningún giro a la derecha, porque si bien hubo unos triunfos de derecha, después esto se fue matizando. Ahora ganó la izquierda, pero el presidente Pedro Castillo sacó 18% de los votos en la primera vuelta. Es decir, el candidato más votado a presidente sacó 18% de los votos.
Esto es un escenario estrafalario, ¿no? No ocurre en ningún lado. Pero ¿qué representa? Representa que en Perú la gente no le cree a nadie, no le cree a ningún político. Y la situación no mejora porque el famoso milagro peruano con su liberalización y tratados de libre comercio y no sé qué, no logró terminar con la gigantesca desigualdad que existe en ese país, las condiciones de miseria que vive buena parte de la población, y por lo tanto la democracia no resulta, y la alternancia electoral no resulta una forma de darle a la gente alternativas para cambiar de verdad las cosas. Ojalá que pueda Pedro Castillo, ¿no? Pero hasta ahora, bueno, habían tenido a un gobierno de izquierda que era el de Ollanta Humala, o de izquierda, bueno, calificado como de izquierda. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna última pregunta? ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece ser que ya no hay preguntas. Sin embargo, a pesar de que no hay preguntas, yo quisiera plantearle una, doctor, no quisiera quedarme con la duda, que no se vincula directamente con el tema, pero sí tiene que ver con un proceso interesante. Ustedes en el 2019 vivieron una nueva alternancia, la alternancia hacia el Partido Colorado, que no ganaba desde hace 93 años, ¿no? Por ahí gobernó en el 58, si mal no recuerdo. Y entonces, después de un periodo de alternancia del Frente Amplio, regresa el Partido Colorado. Menciono esto por la situación que comentaba, de que las alternancias generaron cuando ya un partido se prolongó en el poder y luego hubo una alternancia, pareciera ser para el ciudadano como que ya no tenía alternativas. Entonces, mi duda es si el Partido Colorado gobierna en Uruguay, el triunfo del Partido Colorado del 2019 fue por una situación de esta naturaleza o se debe a los malos gobiernos del Frente Amplio. A ver, déjame hacerte una pequeña corrección, porque como acá los partidos son de colores, el partido que ganó la elección es el blanco. El blanco, tenemos sí. un partido, los viejos partidos uruguayos son el colorado y el blanco. Sí, me refiero al partido blanco. Efectivamente, el partido blanco es el que menos ha gobernado en la historia. El que más ha gobernado es el Partido Colorado. El Partido Blanco ganó elección en democracia por primera vez en el 58 y repitió en el 62, y luego tuvo un solo periodo de gobierno entre el año 90 y 95. Hasta este. Ahora, el Partido Blanco, que ganó la presidencia, digamos, en segunda vuelta, no es el partido más votado, es el segundo más votado. El partido más votado es el oficialismo anterior, el Frente Amplio, que igual ganó la primera vuelta, solo que no llegó a la presidencia porque perdió en la segunda vuelta. A su vez, el presidente blanco, para gobernar, se unió con los colorados y lo que hasta ahora nos tiene sorprendidos a un nuevo partido de ultraderecha con un candidato militar que se llama Cabildo Abierto. Es un partido nuevo que sacó el 10% de los votos, y esto en Uruguay no es frecuente. Que un partido nuevo saque tantos votos, 10%, que es significativo, porque además al Partido Blanco sumado con el Colorado, al Colorado le ha ido muy mal después de la crisis desde su último gobierno, entre el año 2000 y 2005, donde hubo una crisis fenomenal, le ha ido muy mal electoralmente, y desde entonces el Partido Blanco pasó a ser el principal oponente del Frente Amplio. Ahora, ¿qué pasó? Lo primero que yo quiero decir es que en una democracia, que un mismo partido gane 3 elecciones consecutivas es excepcional, o por lo menos en América Latina.
no es que no ocurra, sí puede ocurrir, pero es muy inusual. ¿Por qué? Por lo que dije del voto económico, ¿no? Es muy difícil que las cosas vayan bien en un país de América Latina durante 15 años. Pueden ir bien 5, tal vez 10, ¿no? Pero 15 años seguidos, todo viento en popa, creciendo la economía, muy difícil. Entonces, al Frente Amplio sí le pasó algo natural, aunque incluso hasta pienses en que existe un efecto desgaste, ¿no? De, bueno, otra vez los mismos. Bueno, si las cosas fueran estupendamente bien, tal vez pudiera seguir ganando elecciones. Pero ¿qué pasa? A Uruguay le ocurrió lo que le ocurrió a varios gobiernos de la región, que fue el agotamiento del commodity boom, como le llaman, ¿no? Acá fuimos muy beneficiados por el aumento de los precios de algunas materias primas, en particular carne, soja, en algún país el petróleo. Ese fue el caso de Venezuela, por ejemplo. Nosotros acá en Uruguay no producimos petróleo, pero bueno, Argentina y Brasil producen, pero no son grandes exportadores de petróleo, así que, pero sí somos grandes productores ganaderos, ustedes lo saben bien. Nuestra carne es mejor incluso que la del norte de México. Y claro, se cayeron los precios, ¿no? De la soja, de la carne. En 2014, más o menos, terminó ese commodity boom. Y la curva económica, que venía muy pronunciada ascendente, se estancó. Tampoco se derrumbó la economía, pero se estancó. Y surgieron otros fenómenos. En Uruguay creció mucho la preocupación por la inseguridad. Entonces, vos sumas todo, decís, bueno, 3 periodos seguidos del mismo partido. De hecho, hasta repetimos un presidente, porque aquí no hay reelección inmediata, pero sí hay reelección luego de un periodo. Entonces volvió el que había estado primero. Esto aburre a la gente, pero además la economía no va bien y además crece la preocupación por la inseguridad. Y desde la oposición, bueno, se muestran como capacitados para enfrentar el tema de la delincuencia y tratan de inútiles a los... En fin, es un cóctel electoral que daba razonablemente la previsión de que al gobierno no le iba a ir bien en las elecciones. De todos modos, en el balotaje el triunfo de la calle Pou fue por 1,5 puntos aproximadamente, o sea, fue un triunfo bastante ajustado, lo cual demuestra, bueno, que tampoco es que la situación era caótica o catastrófica o contundente, como en Argentina, por ejemplo, donde vos decís, bueno, pierde por 10 puntos el gobierno en las elecciones, ¿no? Fue un triunfo ajustado. Yo creo que los errores del gobierno nunca explican la... Yo creo que los gobernantes creen eso, pero nosotros somos politólogos, nosotros los estudiamos a ellos. Los gobernantes, como en la política, los políticos, los buenos políticos creen que tienen razón y que por lo tanto sus oponentes están equivocados, la forma de pensar es lógica, es decir, si yo tengo razón, si mi programa es el correcto, esto lo creen además los izquierdistas y los derechistas, por igual, ¿no? El izquierdista, estoy simplificando mucho las cosas, pero básicamente el izquierdista cree que el Estado es la solución de los problemas del pueblo, y por eso el Estado tiene que, bueno, tener más peso en la sociedad, ocuparse de los pobres, de la educación, de todos los problemas, y bueno, y financiarlo con impuestos que paguen los ricos o cosas por el estilo, y eso está bien, el izquierdista cree que eso es así, y el derechista cree lo contrario, cree que el problema es el Estado gigante, ineficiente, y que lo que necesita el país es libertad de empresa, libertad de comercio, porque eso genera inversión, y eso genera empleo, y eso al final se derrama sobre la sociedad. Le estoy diciendo cosas que habrán escuchado miles de veces, y el tema es que vos creés que tenés razón, y te va mal en las elecciones. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Me debo haber equivocado en algo, debo haber hecho algo mal. No, lo que pasa es que no tenés razón, porque los dos tienen razón y los dos están equivocados. No hay una forma,
La izquierda no resuelve los problemas. El Estado no resuelve los problemas solo. El mercado no resuelve los problemas. El mejor desempeño socioeconómico deriva de de alguna sintonía fina donde se articula Estado, mercado, y para eso hay ejemplos, lamentablemente son europeos, pero Uruguay podría ser un buen ejemplo en América Latina, dentro de todo, con su larga tradición, en fin, estatista pero no socialista, ¿no? Etcétera, logró niveles de desarrollo por encima del promedio en la región. Pero bueno, el ejemplo está en los países nórdicos europeos. Y en Europa pasa lo mismo, es decir, cuando hay demasiado Estado, gana la derecha y pierde la izquierda, y entonces la derecha liberaliza, y entonces ahí hay demasiado mercado, y entonces la gente se enoja y otra vez vota a la izquierda. Y eso ha pasado en Europa con bastante regularidad desde la década de 1950 en adelante. Perdón, muchísimas gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más o ya cerramos? Sí, doctor, si me permite, nada más para darle lectura aquí a unos comentarios en Facebook para atender a la gente de las redes sociales, más que preguntas, creo que son comentarios. La primera, doctor Bouquet, preguntan por aquí si la pandemia afecta o no a la hora de los resultados o solo es una costumbre de los votantes no emitir su participación. Esa sería la primera. Y el otro sería de parte de Daniel Chaparro. Bueno, platica un poco sobre la situación en la elección de Estados Unidos y me parece poder captar que la pregunta es si se espera que suceda un panorama similar en las próximas elecciones de Estados Unidos, sobre todo con el voto hispano. Por ahí creo que podría ser la pregunta. Esto último no me quedó del todo claro. La primera pregunta, si se refiere a la participación electoral, es un buen asunto. Yo no relevé ese dato. Tengo la impresión, por lo que he leído, que bueno, justamente uno de los efectos de la pandemia en las elecciones ha sido el descenso de la concurrencia a votar. Ustedes saben que en América Latina, bueno, tenemos normativas variadas, predomina el voto obligatorio, pero en realidad, en la mayoría de los países, la no concurrencia a votar no está penalizada y funciona en realidad como voto voluntario, y salvo algunos casos donde la obligación es muy estricta, en las elecciones en pandemia ha habido un descenso de la concurrencia electoral. Lo que no encuentro es que ese descenso de la concurrencia a votar pueda tener un sesgo en el sentido de favorecer o perjudicar a alguno de los competidores. Pero bueno, esto ha sido efectivamente así, en particular en los momentos, digamos, de mayor nivel de aumento de contagios, etc. Incluso, por ejemplo, estaba pensando, creo que la elección de constituyentes en Chile se hizo durante 2 días. Yo no tengo antecedentes de elecciones nacionales que ocurran en 2 días consecutivos. Las elecciones son siempre todas un solo día, ¿no? Desde la apertura de las urnas hasta el cierre de las urnas, en un mismo día. Y en ese caso en Chile, precisamente para reducir la afluencia de votantes a los centros de votación, se puso un horario de 48 horas, o sea, de 2 días. En el caso de Estados Unidos no entendí mucho. Está claro que el voto hispano es un voto más demócrata que republicano. Tiene de todo, pero es un voto más demócrata que republicano, en particular las políticas migratorias de los 2 partidos en Estados Unidos en este punto son bastante diferentes. Ustedes saben más que yo de esto.
Y a su vez hay un permanente incremento de la población latina o hispana que se inscribe para votar y que vota efectivamente. Así que bueno, en ese sentido, pues ahí tenés un elemento que se puede llamar de voto ideológico, ¿no? Si cuando el electorado, como en Estados Unidos, es totalmente voluntario, y cuando muchas veces el resultado electoral depende de la movilización de los votantes, o sea, no depende de convencerte de que votes demócrata o republicano, sino de que convencerte de que vayas a votar. El incremento del voto hispano con un sesgo a favor del lado demócrata, bueno, eso puede ser auspicioso para el Partido Demócrata. Piensen lo siguiente, Trump perdió con Biden, por cierto, un candidato muy anodino, pero perdió con más votos de los que había sacado 4 años antes. Es decir, que Hillary perdió con Trump, no porque en Estados Unidos hay menos demócratas que republicanos, sino porque Hillary no logró que los demócratas fueran a votar. Quiero decir, que no fueran en la proporción necesaria para ganar la elección, ¿no? Que, por ejemplo, los votantes del ala izquierda del Partido Demócrata, los simpatizantes de Sanders, bueno, no estaban nada entusiasmados con Hillary, y además, esos elementos son clave, ¿no? Todo el mundo estaba bastante seguro que Hillary ganaba. Entonces imagínate que si vos sos demócrata, pero más bien de izquierda, te cae mal Hillary, te cae mal el establishment burocrático demócrata, decís, bueno, si va a ganar igual, yo para qué voy a ir a votar a esta señora que me cae pesada. Bueno, y así ganó Trump. Entonces ahí el tema es que la gente se inscriba para votar y luego que el día de la elección vaya a votar, porque recuerden además que ellos votan los martes. No hacen como nosotros, que nosotros estimulamos el voto en Estados Unidos, desestimulan el voto. Esto es un rasgo antidemocrático que ha tenido la legislación electoral en Estados Unidos desde siempre. O sea, en Estados Unidos la legislación electoral, claro, con algunos impulsos positivos, como las leyes de los derechos civiles en los años 60, o algunas leyes ahora recientes, porque en Estados Unidos otra vez empezó la discriminación racial para el voto, son leyes bastante antidemocráticas, y poner las elecciones un día laborable de la semana es una de las formas de hacer que los pobres no voten, básicamente, porque son los que tienen más complicado el asunto. Nosotros en América Latina hacemos las elecciones los domingos, porque son días feriados, porque la mayoría de la gente no trabaja, y obligamos además a los patrones de los que trabajan a liberarlos para ir a votar y todas estas cosas. Y hemos establecido el voto obligatorio, aunque sea una mera sentencia, porque queremos que la gente vote, y en particular que voten no los sectores de mayores ingresos, de mayor educación, que son los que suelen votar cuando el voto es voluntario. Ahí tenemos a alguien que quiere intervenir. Adelante, Luis Ángel, última pregunta. Contigo concluimos ya. Sí, mucho gusto, doctor. Lo que yo tenía era una duda. Usted, como ya es conocedor del tema de las elecciones y todo esto, ¿cuál es su opinión sobre la creación de la consulta popular en México? Y si le ve algún futuro a ella. Perdón, la creación de la consulta popular. Y por qué se hace fuera de las elecciones normales, pues. Por ejemplo, la elección pasada se hizo un 6 de junio, pero la consulta popular se hizo hasta después, el día 1 de agosto. ¿Por qué no hacerlos juntos, esos dos? Sería la pregunta. Sí, a ver, supongo que te referís, por ejemplo, a esta última consulta popular sobre el juicio de los expresidentes, que después resultó que era un enunciado incomprensible, que quería decir eso, ¿no? Que había que juzgar a Peña, ¿cómo es se me fue? A Fox, Calderón. Calderón, Fox, etc. Mira, yo creo que no sé cómo encarar esto. Hay
hay un estudioso sobre la democracia directa que es el más importante del mundo, se llama David Altman, que ya publicó 2 libros en Cambridge sobre este asunto. Y una de las cosas que él muestra en su primer libro, ahora no me acuerdo bien, se llama Direct Democracy Around the World, o sea, democracia directa alrededor del mundo. Ese es el título del libro, es un libro de Cambridge. Una de las cosas que él muestra en su trabajo es que estos mecanismos de participación popular fuera de elecciones, sino decidiendo sobre algunas cuestiones sustantivas, funciona muy positivamente para la democracia cuando son procesos bottom-up, ¿no? con iniciativa desde abajo, digamos. O sea, un movimiento, un partido político, lo que sea, promueve que haya un plebiscito en torno a no sé qué asunto, y que son mecanismos que son desfavorables para la democracia cuando los que están en la cúspide, o sea, top-down, cuando los que están en la cúspide dicen, a ver, voten sobre este asunto. Después hay un problema jurídico, ¿no? En Uruguay nosotros tenemos muchos mecanismos de democracia directa y en Uruguay todos ellos son vinculantes. O sea, se puede votar una reforma constitucional o se puede votar por la derogación de una ley en Uruguay, específicamente esas 2 cosas. Y cuando se vota, produce el efecto. Es decir, si yo digo, incorpórese un artículo de la Constitución que diga que Daniel Bukete es el presidente vitalicio de la República Oriental del Uruguay, y sale favorable, ese artículo entra a la Constitución con el texto que está redactado en la boleta de votación. Y si digo, derogas el artículo 143 de la ley 19.814, se deroga ese artículo. O sea, no son consultas, son actos de decisión populares, decisión política final. Hay fenómenos de consultas, como puede ser el caso chileno reciente, ¿no? el que condujo a la constituyente, porque para que se eligiera este año la constituyente yo esto no lo mencioné, pero hubo un plebiscito en torno a si la gente quería que hubiera o no una constituyente. Ese, por ejemplo, lo terminó proponiendo el gobierno o el sistema político, si querés, en conjunto. Tenemos el caso del movimiento que se generó en Colombia en el año 91, el que se llama creo que se llamaba la séptima papeleta, que fue un movimiento que se generó desde abajo y que terminó con la nueva constitución colombiana, la que ya no es nueva, ¿no? Está cumpliendo 30 años en este momento. Es decir, ahora, cuando los presidentes convocan consultas, yo creo que son actos que no favorecen a la democracia no favorecen a la democracia en el sentido representativo del término, porque en realidad lo que parecería que están buscando es cómo comunicarse directamente con el pueblo sin la intermediación de los dispositivos institucionales al respecto, cualquiera de ellos sea, incluyendo a los propios partidos políticos. Y esto tiene mucho que ver con el fenómeno que llamamos populismo en ciencia política, que bueno, no todo el mundo cree que sea negativo, y no necesariamente es espantoso. Si fuera negativo, no necesariamente es espantoso, pero en general, en buena medida en la ciencia política, confiamos más en las instituciones, y en los mecanismos institucionales y los balances institucionales. Si yo no estoy equivocado, en México la consulta esta tuvo la concurrencia del 7% del electorado. Correcto. No sé qué decir, no, para mí no significa nada, porque además es una consulta, es decir, no hay un texto. Además nunca entendí del todo, porque yo entendí que lo que se preguntaba era algo que de hecho se puede hacer, ¿no? Es decir, se puede juzgar a no solo presidente, sino a cualquier autoridad si es que ha cometido un delito, o si es que hay, digamos, evidencia de que se puede haber cometido un delito, se lo puede juzgar. Entonces,
Este tipo de mecanismos yo lo interpreto más como una especie de un intento del líder de mostrar o de movilizar a sus apoyos o demostrar que cuenta con apoyo popular, pero que en definitiva lo hace independientemente de los mecanismos institucionales existentes. Y mucho peor es cuando estos mecanismos de consulta no son vinculantes, porque incluso ahí se decía que yo no sé cuánta gente tenía que votar para que fuera vinculante, pero no puede ser vinculante algo que no está escrito en el texto. O sea, para que tenga valor de ley o de lo que fueras, de constitucional o de norma, tiene que estar el texto, porque si no después el organismo obligado a llevarlo adelante va a hacer lo que le parezca, ¿no? Bueno, no sé si lo que le parezca, pero tiene un margen de maniobra que no es deseable. Yo creo que no son los mecanismos de democracia directa, creo que son positivos. Ahora, el uso que se les dé a esos mecanismos, ya te digo, primero, cuando los presidentes convocan al pueblo a pronunciarse, no me convence. Y cuando además el texto que se aprueba o la iniciativa que se aprueba es como una declaración de deseos, me parece peor. Y incluso tengo serias dudas qué es lo que va a pasar con el referéndum revocatorio que propone López Obrador, porque tampoco sé si está todo perfectamente escrito. Es decir, ¿qué pasa si lo echamos? Digo, yo no, porque no puedo votar, pero ¿quién queda de presidente? Porque no hay vice en México. Sí, sería cosa de la Cámara. ¿Y cuándo se hace la siguiente elección? ¿Y qué porcentaje se precisa para echar al presidente? Porque imagínate, esto podría haber pasado en Venezuela, ¿no? Se establece un mecanismo por el cual en un plebiscito o referendo, si la mayoría vota por echar al presidente, lo echan. Pero luego se elige un presidente, pero se elige por mayoría relativa. Es decir, si vamos a votar y un 60% quiere echar a López Obrador y un 40% quiere que se quede, se va. Pero luego votamos y López Obrador saca un 40% de los votos y ahora no me acuerdo de los candidatos, el que era del PRD PAN, este muchacho saca un 30% y el otro saca un 30%, entonces vuelve a ganar el que acabamos de echar. Los mecanismos tienen que ser muy consistentes jurídicamente, ¿no? Y yo, en general, no estoy viendo eso en estas búsquedas que tuvieron algunas constituciones, como la venezolana, por ejemplo, que, digamos, de promover la participación popular, pero de formas institucionalmente vagas, imprecisas y sin propiciar o estimular los funcionamientos institucionales, ¿no? Porque la democracia, si bien se beneficia de la participación popular, más allá de las elecciones, no se beneficia de una ciudadanía permanentemente movilizada, ¿no? Eso es lo que hacen las revoluciones, en realidad. Lo que buscan los gobiernos revolucionarios que no hacen elecciones es tener a la ciudadanía permanentemente movilizada. Muy bien. Bueno, pues ya hemos llegado al fin del tiempo establecido para esto. Ya no hay más preguntas. Creo que han sido satisfactoriamente respondidas todas ellas. Doctor, no me queda más que agradecerle la atención que tuvo a bien tener hacia con nosotros, este apoyo solidario que nos brinda. Y antes de irnos, quisiera leerle a manera de agradecimiento y reconocimiento una constancia que le haremos llegar pues vía electrónica, ¿no? Que manifiesta que el Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa, en coordinación con el Centro de Investigación y Profesionalización Política y Económica, le otorgamos una constancia al doctor Daniel Buquet Corleto
por impartirnos esta conferencia magistral en el marco del 4º Seminario Permanente de Análisis Electoral. Entonces, queda nuestro agradecimiento hacia usted en espera de tenerlo pronto por acá en México y mostrarle también que la carne del norte del país puede ser tan buena como la que ustedes producen por allá. Muy bien, ahí iremos a comer unos buenos tacos de bistec. Bueno, concluida esta actividad, resta también agradecer a miembros del comité organizador, entre ellos doctor Juan Carlos Pacheco Rosa, doctor Luis Felipe Bernal Hernández, doctor Manuel Ángel Rodríguez Edesa, además de los maestros Sergio Rodríguez y Héctor Soto, que colaboraron profundamente en la organización de este evento. Y dado que este es mi último evento, porque ya me prolongué bastante en este asunto de esta organización, pues agradecer también a compañeras Brenda Esmeralda Rodríguez Sauceda y Brisa Lizárraga Álvarez, que en pasados eventos mantuvieron también un fuerte apoyo para la organización. De mi parte, no quiero más que agradecerles a todos ustedes y pues declarar concluido, que es lo conducente, el 4º Seminario de Análisis Político y Electoral, siendo las 16:47 en nuestro horario en México, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes. Si hubiera algo más por ahí, adelante. Muy bien. En mi caso, bueno, quiero aclarar que el agradecido soy yo. Les agradezco que hayan tenido la paciencia de escucharme y a las órdenes para cuando gusten volver a encontrarnos. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Un abrazo desde acá. Igualmente, adiós.